Saludos a todos, mi nombre es Ingrid Álvarez y voy a presentar la parte 3 de un artículo denominado Ignorancia o Negligencia, esa es la cuestión, publicado en 2015 por el licenciado Leandro Carboni, y precisamente aborda lo que es la ciencia del colesterol. Inicia haciendo un recordatorio de cómo es un hepatograma estándar para la medición de colesterolemia, en el cual nos dice que realmente solo estamos midiendo en sangre el colesterol total y las lipoproteínas de alta densidad. Esto porque los parámetros que se nos dan en los resultados de dicho análisis son provenientes de una ecuación que es la suma de las lipoproteínas de baja densidad más las de alta densidad más los triglicéridos dividido entre 5. En este caso, esta ecuación va a asumir que todos los triglicéridos son transportados por las lipoproteínas de muy baja densidad, lo cual no es cierto. Y que el ratio entre los triglicéridos y el colesterol es constante en un aproximado de 1 a 5. Esto quiere decir que considera que por cada unidad de triglicéridos va a haber 5 de colesterol. Entonces, realmente estamos viendo que estos parámetros no nos están midiendo el colesterol como tal, sino que están midiendo sus transportadores, que son las lipoproteínas y los triglicéridos. Entonces, gracias a este artículo se descarta los conceptos de colesterol bueno y colesterol malo, son lipoproteínas. En este caso, el colesterol tiene sus procesos de síntesis y absorción porque hay 15% que obtenemos a partir de la dieta, en el cual el colesterol ingresa en su forma libre y esterificada. La diferencia entre estos es su distribución química. En este caso, el colesterol libre en su carbono 3 tiene un grupo OH y ya cuando está esterificado, pues esta situación cambia. Por otro lado, el 85% restante es colesterol que proviene de la biosíntesis vía sales biliares. Esto lo comprenderemos más adelante. Y bueno, para dar un aproximado de valores, el colesterol de la dieta es aproximadamente de 300 a 500 miligramos. En personas que tienen dietas elevadas en lípidos, pues esto puede aumentar hasta 600 o 700 miligramos al día. Mientras que los miligramos que provienen de la biosíntesis son entre 800 y 1200. Entonces, en este caso hay que comprender que una vez que se ingresa el colesterol por la dieta, nosotros hacemos esa ingestión y a través del metabolismo es que se va a absorber. Justamente es en el intestino, obviamente en el endotelio y específicamente es en el enterocito. Aquí lo que sucede es que hay una proteína muy importante llamada NPC1L1. Esta, su principal función es permitir que cualquier esterol ingrese a lo que es el enterocito. En este caso, a alguien se le ocurrió en algún momento hacer una recomendación que no es para nada buena, en el cual se mencionaba que había que aumentar la cantidad de ingesta de los fitoesteroles. Los fitoesteroles son provenientes de las plantas y algunos aceites vegetales. Entonces, el problema con esto es que, número uno, tienen propiedades aterogénicas. Esto quiere decir que en caso de poder ingresar al organismo, podrían pegarse a lo que es la luz del vaso y generar un ateroma. Y en el otro aspecto, nuestro organismo no posee ninguna enzima que pueda esterificar a los fitoesteroles, por eso es que no podemos metabolizarlo. En todo caso, una vez que se ingresaran esos fitoesteroles, va a haber otra proteína que los va a eliminar a través de la excreción fecal. Entonces, una vez que la proteína NPC1L1 deja pasar al colesterol, este puede ser, en este caso, esterificado cuando es de su forma libre por una enzima ACAT. Pero antes de avanzar, surge la duda de cuál era la lógica de saturar de fitoesteroles al organismo. Bueno, pues supuestamente, si nosotros consumíamos demasiados fitoesteroles, íbamos a saturar a la proteína NPC1L1 y entonces el colesterol que ingresábamos por la dieta ya no lo íbamos a ingresar a nuestro organismo. Sin embargo, como te menciono,
no poseemos enzimas que puedan metabolizar o que puedan esterificar a los fitoesteroles. Por lo tanto, no es una buena consideración. Siguiendo con el proceso, lo que es la enzima ACAD le va a agregar un grupo acetil al colesterol, y entonces este proceso va a ayudar al colesterol a agregarse a los kilomicrones de la linfa. ¿Por qué tenemos que agregarlo a los kilomicrones y qué son? Bueno, el kilomicrón básicamente es la lipoproteína más grande. Todos los colesteroles son apolares. Esto quiere decir que no pueden viajar a través de la sangre por sí solos, necesitan quien los lleve. Y este primer transporte es el kilomicrón. Entonces, una vez que el kilomicrón ha adquirido al colesterol en conjunto con otras apoproteínas, como la apoproteína B48, se van hacia lo que es el torrente sanguíneo. Entonces, si estamos hablando de transportadores, tenemos que conocer que hay diversas lipoproteínas y son clasificadas por su composición. Lo que estamos viendo en la pantalla es por qué tienen su nombre de alta o baja densidad. En este caso, los kilomicrones tienen una alta concentración de triglicéridos, tienen fosfolípidos que están conformando su membrana, el colesterol que sigue ingresado pues obviamente en su interior, y lo que son las proteínas. Todas las proteínas van a tener ciertos grupos afines o composición afín a partículas con las que se van a ir encontrando en el camino de los vasos sanguíneos y torrente sanguíneo. Y así como lo pueden ver en la pantalla, tenemos que de los kilomicrones tenemos a las VLDL, que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Aquí la cantidad de triglicéridos disminuye un poco y se aumenta lo que es el colesterol y los fosfolípidos, así como las proteínas. A medida que se va avanzando en este grado la composición, tenemos que las últimas son las lipoproteínas de alta densidad. ¿Por qué se denominan de alta densidad? Porque su concentración de proteínas es muy alta, y este es el supuesto fundamento de denominarlo como colesterol bueno. Quiere decir que la concentración de triglicéridos y colesterol es menor, en este caso en nuestro organismo. Sin embargo, como te mencionaba al inicio de la explicación de este video, pues no es 100% confiable el primer estudio, que es un hepatograma. Entonces, estas lipoproteínas van a tener una participación en diferentes momentos del metabolismo del sujeto. Y aquí tenemos precisamente la clasificación ya con sus funciones de una manera muy general, en las cuales nos menciona que las lipoproteínas nos sirven para transportar los lípidos del intestino al hígado. Entonces, se van a clasificar de acuerdo a su densidad. Tenemos a los kilomicrones, como ya te había explicado, son los más grandes y van a ser los que transportan las grasas desde el intestino hasta el hígado. Ya vimos que en este caso, a partir del enterócito, es el primer receptor de colesterol y triglicéridos. En este sentido, después están las lipoproteínas de muy baja densidad, que son las VLDL, por sus siglas en inglés, y son las encargadas de transportar las grasas desde el hígado al tejido graso. Por eso es que se asocia un poco más a lo que es la obesidad y la arteriosclerosis, porque como su densidad es más grande, y en este caso el kilomicrón, una vez que transportó digamos que su carga al hígado, estas son las que lo van a empaquetar. Pero no te preocupes, lo hablaremos más adelante. Después tenemos las lipoproteínas de baja densidad, que son las LDL, y son aquellas que transportan a los fosfolípidos, el colesterol y grasas a los tejidos. Por eso se asocia a la formación de ateromas. Realmente podríamos acelerar o disminuir sus funciones a través de aumentar la actividad física y cambiar nuestros hábitos alimenticios. Por último, tenemos las lipoproteínas de alta densidad, que son las HDL, y son capaces de separar el colesterol de las paredes vasculares, por lo cual se asocia con la prevención de arteriosclerosis. En este caso, las comillas que represento de separar el colesterol de las paredes realmente no es que lo quite de ahí, sino que digamos que lo ingresa a su composición. Entonces, esto es de manera muy genérica, pero vamos a ver en adelante cómo es que se lleva a cabo dicho proceso.
En este esquema estamos viendo que los lípidos que ingresan por la dieta nuevamente van a intestino delgado, y una vez que se realiza todo este proceso en el enterocito, van a llegar al kilomicrón. En este caso se está representando a las apoproteínas, la B48, que va a ser la responsable de, en este caso, acompañar en el transporte a las partículas de colesterol rumbo a los tejidos. Cuando pasa por todo lo que es el torrente sanguíneo, así como lo estoy marcando aquí, vemos que va a interactuar con las lipoproteínas, y en este caso va a hacer una interacción para adquirir más apoproteínas por las de alta densidad, como lo estamos viendo aquí. Y justamente la apoproteína C2 va a interactuar con la lipoproteína lipasa, que además de producir glicerol por hidrólisis, también va a hidrolizar a los triglicéridos y forma ácidos grasos libres, que son los que se encuentran, en este caso, en el interior del tejido adiposo o el músculo. ¿De qué depende que estos ácidos grasos sean tomados para almacenamiento en el tejido adiposo o para oxidarse? De la actividad del sujeto. Por eso es que se recomienda hacer ejercicio, o al menos mantenerte físicamente activo. ¿Por qué? Porque si tú no mandas la señal a tu organismo de que realmente necesitas oxidar ese nuevo ácido graso que has requerido para producir energía, pues sencillamente se va a almacenar en el tejido adiposo. Entonces es importante considerar que debes de hacer ejercicio para aumentar la flexibilidad hacia uno u otro de los procesos orgánicos. Una vez que el kilomicrón ya se dio o que pasó por este proceso, en conjunto con la apoproteína B48 y la apoproteína E, que es proveniente de las lipoproteínas de alta densidad, pues vamos a tener lo que se llama el kilomicrón remanente o los kilomicrones remanentes. En el hígado se encuentran receptores de estos kilomicrones y van a ingresarse para nuevamente sintetizarse. El colesterol de los ácidos grasos libres puede sintetizarse vía sales biliares y va a interactuar con las lipoproteínas, va a interactuar con la lipoproteína de baja densidad. ¿Qué es lo que quiere decir este apartado? Que bueno, el colesterol que no se haya podido metabolizar va a ser sintetizado y se dice que va a ser empaquetado por ciertas lipoproteínas. Recuerda que las lipoproteínas son transportadores de grasa porque las grasas son apolares. Esto nos va a generar que exista un proceso llamado novolipogénesis más glicerol. En este caso van a formar nuevamente triglicéridos y estos, como te mencionaba, se empaquetan en lo que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Estas lipoproteínas de muy baja densidad contienen apoproteínas B100 y apoproteínas C1, 2, 3 y apoproteína E. Pueden ser tomados, como se ve aquí en la pantalla, pueden ser tomados por lo que son otras lipoproteínas como las de intermedia densidad y las de alta densidad. Nuevamente te repito que esto depende de la flexibilidad que tenga el sujeto a nivel metabólico. Ahora, ¿qué sucede cuando las personas exceden el consumo de carbohidratos que la tasa metabólica puede, en este caso, absorber? Se habla de que cuando ingresamos una mayor cantidad de grasas y una mayor cantidad de carbohidratos en una sola ingesta, para la tasa metabólica no es posible degradarlo y el proceso de glucólisis se va a complicar. Entonces, como lo estás viendo en tu pantalla, lo primero que sucede es que los niveles de glucosa en sangre pues van a aumentar. Esto, a su vez, genera que se promueva la formación de glucógeno para el almacenamiento de glucosa, siempre y cuando hayas realizado ciertas actividades físicas o bien que se encuentre dentro de los requerimientos de tu ingesta diaria. Como consiguiente, el exceso de glucosa va a promover la formación de un exceso de acetilcoenzima A.
¿Qué es la acetilcoenzima A? Bueno, es un paso previo para que se pueda ingresar la glucosa degradada hasta el ciclo de Krebs. Pero desafortunadamente, como es un exceso, el ciclo de Krebs no puede metabolizar toda esa acetilcoenzima A producida. Y entonces es que se va a derivar hacia la producción de los ácidos grasos, que es la lipogénesis. En este sentido, la energía que puedas obtener de una parte de esos carbohidratos y de grasas sí va a poder ser metabolizada. Sin embargo, el exceso va a ser almacenado y una vez que llega a lo que son los ácidos grasos, por esterificación se generan los triglicéridos. Entonces es importante que no haya un exceso de glúcidos en la dieta. Así pues, es que el colesterol es absorbido y sintetizado una y otra vez en nuestro organismo. A manera de resumen, aquí estamos viendo a una persona que ingiere pues un helado y ese colesterol ingerido tiene que llegar al intestino. Recuerda que es justamente en el enterocito y de acuerdo a la acción de la enzima ACAT es que puede ingresar al kilomicrón y a través de la linfa va a viajar por lo que son los capilares, generando el ácido graso libre que puede irse a la grasa corporal o al músculo. ¿En qué momento? Recuerda que se va a ir al músculo cuando estés haciendo actividad física o ejercicio, no necesariamente en ese momento, sino que no hayan pasado tantas horas después de el consumo de carbohidratos. Si es un excedente, recuerda que no va a poder ser metabolizado todo por ciclo de Krebs. Una vez que ya pasó por el torrente sanguíneo, se genera lo que es el kilomicrón remanente, es decir, lo que ya no pudo depositar en grasa corporal o en músculo, nuevamente llega a hígado. Y en este caso, del hígado va a salir a transportarse por las lipoproteínas de muy baja densidad. Nuevamente viaja por el torrente sanguíneo y se generan nuevos ácidos grasos libres que otra vez pueden ir hacia los depósitos de grasa corporal o hacia el músculo y sigue su camino en el cual se encuentra con las lipoproteínas de intermedia densidad y de baja densidad. Entonces, lo que tenemos es que las lipoproteínas de alta densidad se consideran buenas, o es el colesterol bueno, porque en el paso del kilomicrón, cuando va por capilares, las lipoproteínas de alta densidad van tomando parte de ese colesterol y puede ser transportado más rápido. Básicamente es su función. Hasta aquí, pues realmente no hay tantas complicaciones, solo es en este caso comprender que las lipoproteínas no son colesterol, sino son transportadores del mismo porque este es apolar.